Hay verdades de Dios que no se descubren simplemente por estudiar más, acumular títulos o dominar argumentos. La Biblia contiene una dimensión espiritual que exige algo más profundo, un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Podemos ser brillantes intelectualmente y aún así permanecer ciegos ante aquello que el Espíritu quiere revelar, porque la verdad bíblica no fue dada solamente para llenar la mente, sino para transformar la vida. Por eso, antes de entrar en uno de los grandes misterios del Apocalipsis, debemos comprender una verdad esencial. El conocimiento espiritual comienza cuando el ser humano reconoce su necesidad de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Cuando una persona deposita su fe en Él, comienza una nueva manera de comprender la realidad. Cristo no solamente perdona, también abre nuestros ojos para distinguir entre la verdad y el error. Juan enseña que existe una diferencia profunda entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. El mundo habla desde su propia lógica, pero quien pertenece a Dios aprende a escuchar su palabra. Ese es precisamente uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Muchos critican la Biblia sin haberla estudiado seriamente. Otros la leen rápidamente y creen que ya han comprendido todos sus secretos. Pero las Escrituras no son un libro que pueda tratarse con superficialidad. Jesús mismo habló en parábolas y explicó que a quienes le seguían les era concedido comprender verdades que otros escuchaban sin alcanzar su significado. Esto significa que Dios no está interesado solamente en aumentar nuestra información. Él quiere transformar nuestro corazón. Puedes preguntarte por qué existe el mal, por qué Dios permite determinadas cosas o cuál es el propósito de la historia humana. Son preguntas legítimas, pero las respuestas bíblicas comienzan a tener sentido cuando dejamos de mirar a Dios únicamente como un tema de estudio y comenzamos a seguir a Cristo. Entonces nuestra mirada cambia, y esto es especialmente importante cuando llegamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de símbolos. Bestias, cuernos, ciudades, mujeres, reinos y acontecimientos proféticos aparecen delante de nosotros. Pero esos símbolos no surgieron de la nada. Muchos tienen sus raíces en Génesis, Daniel, Ezequiel y otros libros del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia debe interpretarse a la luz de la misma Biblia. Si queremos comprender qué significa Babilonia, debemos regresar a sus raíces. Apocalipsis 17 nos conduce hacia uno de los grandes misterios satánicos presentados en las Escrituras, el misterio de Babilonia. Jerusalén ocupa un lugar central en la historia bíblica, pero existe otra ciudad cuyo nombre atraviesa también las Escrituras desde tiempos antiguos hasta el final profético, Babilonia. Y Babilonia no representa solamente una ubicación geográfica, representa una rebelión, representa confusión, representa el intento del hombre de construir un camino hacia el cielo sin someterse al Dios verdadero. Sus raíces aparecen desde Babel. La humanidad quiso levantarse, hacerse un nombre y construir su propio camino. En lugar de depender del Creador, buscó exaltarse a sí misma. Ese espíritu sigue vivo. Cambian los imperios, cambian las culturas, cambian los nombres, pero el corazón humano continúa intentando hacer lo mismo, encontrar salvación, poder, conocimiento y seguridad sin Dios. Babilonia se convierte así en una imagen de la confusión espiritual que aparece cuando el hombre sustituye la verdad divina por sus propios sistemas. Y aquí comienza la advertencia: no toda espiritualidad viene de Dios, no toda religión conduce a la verdad, no todo aquello que habla del cielo pertenece realmente al cielo. La Biblia presenta una diferencia entre el camino que Dios revela y los caminos que el hombre fabrica para acercarse a Él. Por eso debemos aprender a discernir, porque el engaño más peligroso no siempre aparece diciendo abiertamente: estoy contra Dios. Muchas veces aparece vestido de religión.
habla de espiritualidad, promete respuestas, ofrece experiencias, pero lentamente aparta al ser humano de la verdad revelada por Dios. Babel comenzó como un proyecto humano para alcanzar lo alto sin obedecer al Señor. Babilonia terminará apareciendo en Apocalipsis como una poderosa imagen de confusión religiosa y rebelión espiritual. Y esto debería llevarnos a examinarnos. ¿Estamos siguiendo verdaderamente la palabra de Dios o solamente seguimos tradiciones, ideas y enseñanzas porque siempre las hemos escuchado? La fe bíblica no nos invita a cerrar los ojos, nos invita a abrirlos, a estudiar, a discernir, a comparar todo con las Escrituras, porque Dios no quiere creyentes dominados por el miedo ni por la ignorancia. Quiere hombres y mujeres firmes en la verdad, capaces de reconocer la voz del buen pastor en medio de una generación llena de confusión. Y mientras avanzamos hacia el misterio de Babilonia, debemos recordar esto: el objetivo no es alimentar curiosidad sobre Satanás. El objetivo es reconocer el engaño para permanecer más cerca de Cristo, porque cuanto más oscura parece la confusión del mundo, más necesaria se vuelve la luz de la palabra de Dios. Desde sus primeras páginas, la Biblia presenta a Babilonia como mucho más que una ciudad antigua. Su nombre queda unido a una humanidad que decidió levantar su propio sistema en oposición a Dios. En Génesis aparece Nimrod asociado con el comienzo de Babel. Más tarde surge aquella torre que buscaba alcanzar el cielo por iniciativa humana. El problema no estaba solamente en la construcción, sino en el espíritu que había detrás: independencia, orgullo y rebelión. El hombre quería acercarse al cielo sin someterse al Dios del cielo. Y allí apareció la confusión. Por eso Babel y Babilonia quedan relacionadas con una realidad espiritual que atravesará toda la historia humana. Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, termina fabricando sustitutos, religiones, ideologías, sistemas, promesas humanas de salvación. Pero ninguna torre construida por el hombre puede ocupar el lugar de Dios. La antigua Babilonia estuvo situada en la región de Mesopotamia, territorio relacionado con los grandes ríos Tigris y Éufrates. Esa zona aparece repetidamente en la historia bíblica y también ocupa un lugar importante dentro del lenguaje profético. Apocalipsis 9 menciona precisamente al río Éufrates cuando habla de 4 ángeles que permanecen retenidos hasta un momento determinado. La escena nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Detrás de la historia visible existe también una dimensión espiritual. La Biblia presenta conflictos que no pueden reducirse únicamente a decisiones humanas, gobiernos o ejércitos. Daniel también muestra esta realidad cuando describe oposición espiritual relacionada con los grandes imperios de su tiempo. Esto no significa que debamos ver demonios detrás de cada acontecimiento. Significa que el creyente debe entender que existe una batalla espiritual real. El apóstol Pablo enseñó que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Por eso la respuesta del cristiano no puede ser paranoia, debe ser oración, discernimiento, fidelidad, dependencia de Dios. Mientras el mundo observa únicamente gobiernos, guerras y movimientos políticos, la Escritura nos recuerda que existe una batalla mucho más profunda, la batalla por el corazón humano. Y es precisamente aquí donde Apocalipsis 17 comienza a mostrarnos el misterio de Babilonia. Juan contempla a una mujer, pero el mismo capítulo explica que aquella mujer representa una gran ciudad. Esto es fundamental porque la Biblia misma comienza a interpretar el símbolo. No debemos inventar significados arbitrarios. Debemos permitir que las Escrituras expliquen las Escrituras. La visión presenta una ciudad con enorme influencia sobre pueblos y gobernantes. Su poder no es solamente religioso, también mantiene una relación profunda con el poder político. Y esa combinación es peligrosa cuando la religión abandona su misión espiritual para buscar dominio político, riqueza o control
comienza a deformarse. Jesús mismo sufrió bajo esa alianza. Los dirigentes religiosos rechazaron al Mesías y presionaron al poder político representado por Pilato para conseguir su crucifixión. Pilato declaró que no encontraba culpa en él. Sin embargo, terminó cediendo. Así vemos una escena terrible: religión sin verdad y política sin justicia uniéndose contra Cristo. Ese patrón no terminó en Jerusalén. A través de la historia, los seres humanos han utilizado frecuentemente la religión para legitimar poder, y el poder ha utilizado la religión para controlar conciencias. Pero el reino de Cristo no necesita manipulación para avanzar, no necesita amenazas, no necesita imponerse mediante la fuerza. El Evangelio transforma desde dentro. Cristo conquista corazones mediante la verdad, la gracia y el llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 17 utiliza una expresión fuerte para describir lo contrario. Habla de prostitución espiritual. ¿Por qué? Porque existe prostitución cuando algo que debería permanecer fiel se vende por interés, cuando una convicción se cambia por dinero, cuando la verdad se sacrifica por poder, cuando una institución religiosa deja de servir a Dios para servir a sus propias ambiciones. Entonces la fe deja de ser fidelidad, se convierte en negocio. Y este principio no debe utilizarse solamente para señalar a otros. También debemos examinar nuestras propias vidas. Un ministro puede prostituir su llamado cuando conoce la verdad, pero guarda silencio porque teme perder dinero, influencia o reconocimiento. Una iglesia puede traicionar su misión cuando cambia el evangelio para agradar a la cultura. Y un creyente puede hacer lo mismo cuando abandona sus convicciones para recibir aceptación, placer o ventaja personal. La pregunta no es únicamente qué está haciendo Babilonia. La pregunta es si algo del espíritu de Babilonia está entrando en nosotros, porque cada vez que cambiamos la verdad por conveniencia, estamos caminando hacia la confusión. La iglesia de Jesucristo tiene una misión distinta. No fue enviada para dominar gobiernos, fue enviada para anunciar el evangelio. El Estado tiene responsabilidades civiles y jurídicas. La iglesia tiene la responsabilidad de proclamar a Cristo, llamar al pecador al arrepentimiento y mostrar que solamente Dios puede transformar verdaderamente el corazón humano. Cuando estas funciones se confunden, aparece el peligro. Pero cuando la iglesia permanece fiel a Cristo, no necesita venderse ante ningún poder. Puede hablar con libertad, puede confrontar el pecado, puede defender la verdad, puede servir con amor y puede hacerlo sin convertirse en instrumento de ningún sistema humano. Por eso Apocalipsis no solamente nos muestra acontecimientos futuros, también nos obliga a discernir el presente. ¿Dónde está nuestra fidelidad? En Cristo, en una institución, en un líder, en una tradición, en un sistema político. La verdadera iglesia pertenece a Jesucristo y cuando Cristo ocupa el centro, ninguna autoridad humana puede reemplazarlo. La prostitución espiritual aparece cuando la religión deja de servir a Dios y comienza a utilizar lo sagrado para obtener beneficio. Cuando alguien convierte la fe en negocio, promete milagros a cambio de dinero o manipula el miedo de las personas para recibir ofrendas, algo profundamente equivocado está ocurriendo. La gracia de Dios no se vende, la sanidad no se compra, el perdón no tiene precio. La Escritura enseña que la ofrenda debe nacer de un corazón dispuesto, no de amenazas, presión o engaño. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido líderes que han usado el nombre de Dios para enriquecerse, controlar personas y elevarse a sí mismo. Ese es uno de los peligros más serios de la religión corrompida. Cuando el líder ocupa el lugar de Cristo, cuando exige obediencia absoluta, cuando presenta su palabra como incuestionable y cuando las personas dejan de examinar las Escrituras, el terreno está preparado para el engaño. Ningún hombre debe ser adorado. Ningún ministro puede ocupar el trono que pertenece a Jesucristo. Nuestra fidelidad debe permanecer en Él. Pero Apocalipsis 17 va todavía más profundo. La prostitución no solamente habla de dinero. En la Biblia también representa infidelidad espiritual. En Jeremías, Dios acusó a Israel de haberse apartado de Él para seguir ídolos.
utilizó el lenguaje del adulterio porque Israel pertenecía al Señor, pero entregó su corazón a otros dioses. Santiago utiliza una imagen semejante cuando advierte que la amistad con el sistema del mundo puede convertirse en enemistad contra Dios. Eso significa que la idolatría no siempre comienza delante de una estatua, puede comenzar dentro del corazón. Cuando algo ocupa el lugar que solamente Dios merece, se convierte en ídolo, dinero, poder, prestigio, plaza, tradición. Incluso una institución religiosa, podemos afirmar que creemos en Dios y al mismo tiempo vivir como si Él fuera secundario. Ese es el verdadero peligro. Porque la apostasía comienza muchas veces de manera silenciosa. Primero dejamos de estudiar la palabra, después dejamos de examinar lo que escuchamos, luego comenzamos a seguir personas simplemente porque tienen autoridad, carisma o influencia. Finalmente terminamos defendiendo una tradición, aun cuando contradiga claramente las Escrituras. Y entonces la religión puede embriagar. Apocalipsis describe a los habitantes de la tierra embriagados con el vino de esa corrupción espiritual. La imagen es poderosa. Una persona ebria pierde claridad, confunde, no distingue correctamente. Así puede actuar también la religión cuando sustituye la verdad de Dios por obediencia ciega. El problema no es tener convicciones profundas. El problema es aceptar cualquier enseñanza sin comprobarla. Por eso necesitamos conocer la Biblia. No para convertirnos en personas orgullosas que discuten con todos, sino para saber distinguir la verdad del error. El creyente maduro no dice, lo creo porque mi familia siempre lo creyó. Tampoco dice, lo acepto porque un líder famoso lo enseñó. Pregunta, ¿está realmente escrito? ¿Es tu honra a Cristo? ¿Concuerda con el Evangelio? ¿Produce obediencia a Dios o dependencia de un hombre? Muchos engaños religiosos han prosperado porque las personas dejaron de hacer esas preguntas. La ignorancia espiritual vuelve vulnerable al corazón. Por eso estudiar la Escritura no es un lujo, es una necesidad. Hay personas que permanecen durante décadas dentro de sistemas religiosos sin cuestionar nada, incluso cuando la verdad está delante de sus ojos. No siempre es falta de evidencia, a veces es orgullo. Aceptar la verdad puede significar reconocer que estuvimos equivocados. Puede significar abandonar una tradición, puede significar perder aprobación, puede significar comenzar de nuevo. Jesús dijo que la luz vino al mundo, pero muchos amaron más las tinieblas porque no querían que sus obras fueran expuestas. La verdad libera, pero primero confronta. Y nadie puede seguir verdaderamente a Cristo sin permitir que su palabra confronte nuestras ideas más profundas. Apocalipsis 17 nos obliga precisamente a eso, a dejar de mirar solamente hacia afuera, a examinar aquello que creemos, a comprobar quién ocupa realmente el centro de nuestra fe. Porque una religión puede hablar mucho de Dios y sin embargo alejar al hombre de Él. Puede tener templos, ceremonias, autoridades, tradiciones, multitud, pero si Cristo deja de ser el único fundamento de la salvación, algo esencial se ha perdido. La verdadera fe no nos ata a hombres, nos conduce a Jesucristo. Él es quien perdona, Él es quien salva, Él es quien transforma. Y cuanto más conocemos su palabra, más difícil resulta que una voz humana ocupe el lugar que solamente le pertenece a Él. Apocalipsis 17 continúa mostrando cómo el engaño religioso puede llegar a dominar la mente de las personas. Juan dice que los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación de Babilonia. No está hablando de una embriaguez física, sino espiritual. La religión puede nublar el entendimiento cuando una persona deja de examinar lo que cree. Entonces ya no sigue la verdad, sigue costumbres, sigue líderes, sigue emociones y puede llegar a defender aquello que nunca ha comprobado en la palabra de Dios. La historia demuestra cuán peligroso puede ser esto. Han existido líderes religiosos que se proclamaron enviados especiales de Dios, incluso figuras divinas, y multitudes
terminaron obedeciéndolos ciegamente. ¿Cómo ocurre algo así? Cuando dejamos de pensar bíblicamente, cuando sustituimos la Escritura por la palabra de un hombre, cuando admiramos tanto a una persona que dejamos de discernir. Por eso el creyente necesita conocimiento, no conocimiento para presumir, conocimiento para permanecer firme. Después Juan es llevado en espíritu al desierto y contempla una imagen impresionante, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La visión une 2 poderes. La mujer representa un sistema religioso, la bestia representa un poder hostil a Dios y la mujer aparece montada sobre ella. Esto revela una alianza, religión y poder trabajando juntos, pero Apocalipsis también muestra que esa alianza no será permanente. Los sistemas construidos sobre intereses humanos terminan destruyéndose entre sí. Cuando Cristo no ocupa el centro, incluso las alianzas más poderosas terminan convirtiéndose en instrumentos de ambición. La bestia además está relacionada con una realidad espiritual oscura. La Biblia enseña que existen poderes espirituales que han influido en reinos e imperios. Daniel 10 presenta claramente un conflicto invisible mientras Daniel estaba orando. Él estaba en la tierra, pero había una batalla en la dimensión espiritual. Un mensajero celestial fue resistido durante días hasta que Miguel intervino. Daniel no veía quella guerra, pero estaba ocurriendo. Esto nos enseña algo importante. No todo lo que sucede en el mundo puede comprenderse únicamente desde lo político, lo económico o lo militar. Existe una dimensión espiritual, pero aquí debemos tener equilibrio. La Biblia no nos llama a vivir obsesionados con demonios, nos llama a permanecer cerca de Dios. La guerra espiritual no se enfrenta con superstición, se enfrenta con oración, con verdad, con obediencia, con una vida sometida a Cristo. Apocalipsis habla también de seres espirituales retenidos hasta el tiempo determinado por Dios. Esto significa que Satanás no tiene libertad absoluta, los demonios tampoco. Todo está bajo los límites establecidos por la soberanía divina. Pueden actuar, pueden engañar, pueden influir, pero no pueden escapar del juicio de Dios. Y esta verdad debe producir confianza, no miedo. El creyente pertenece a Cristo. Nuestra seguridad no está en conocer cada detalle del mundo demoníaco, está en conocer al Señor. Satanás quiere que miremos constantemente hacia las tinieblas. La Biblia quiere que comprendamos las tinieblas para mantener nuestros ojos en la luz. Por eso las profecías no fueron dadas para alimentar curiosidad morbosa, fueron dadas para despertar discernimiento. Juan contempla una bestia cruel, porque el poder apartado de Dios termina mostrando una naturaleza destructiva. Los grandes imperios humanos pueden presentarse como invencibles, pero todos pasan. Babilonia pasó, Persia pasó, Grecia pasó, Roma pasó. Y todo reino humano que se levante contra Dios también pasará. Solamente el reino de Cristo permanece. Esta es la esperanza que nunca debemos perder mientras estudiamos Apocalipsis. Podemos hablar de Babilonia, podemos hablar de la bestia, podemos hablar del anticristo, podemos hablar de poderes espirituales, pero ninguno de ellos tendrá la última palabra. Cristo la tendrá. El enemigo puede engañar durante un tiempo, puede levantar sistemas, puede influir sobre gobernantes, puede confundir religiones, pero finalmente todo poder será llevado ante la autoridad del Rey de Reyes. Por eso nuestra preocupación principal no debería ser descubrir cada identidad profética. Debería ser preguntar, ¿estoy preparado espiritualmente? ¿Conozco la palabra? ¿Puedo distinguir la verdad del engaño? ¿Mi fe depende realmente de Cristo? Porque el gran peligro de los últimos tiempos no será simplemente la aparición de sistemas malignos. Será que muchos no sabrán reconocerlos. Y cuando una generación abandona las Escrituras, cualquier voz convincente puede parecer verdadera. Pero quien conoce a Cristo y permanece en su palabra, no necesita caminar en oscuridad. La visión de Apocalipsis continúa revelando algo inquietante. Existen fuerzas espirituales que han sido restringidas por Dios.
y que solamente pueden actuar dentro de los límites que Él establece. La Escritura habla del abismo como un lugar de confinamiento espiritual. Incluso los demonios que aparecen en los evangelios temían ser enviados allí. Esto nos enseña una verdad esencial: el reino de las tinieblas no gobierna sin límites. Satanás no es soberano, los demonios no son soberanos. Dios sigue teniendo la autoridad final. Apocalipsis presenta momentos en los que ciertas fuerzas son liberadas temporalmente, pero nunca fuera del propósito y del juicio divino. Por eso el creyente no debe vivir dominado por el temor. El mundo espiritual es real, pero Cristo es mayor. Nuestro llamado no es estudiar obsesivamente cada manifestación del mal, sino permanecer firmes en la verdad. Porque cuanto más conocemos a Cristo, menos poder tiene el engaño sobre nosotros. La bestia que Juan contempla representa una expresión extrema de oposición contra Dios. El lenguaje utilizado comunica crueldad, violencia y rebelión. No aparece como un poder inocente, aparece como una autoridad que se levanta contra Dios y pretende ocupar un lugar que no le corresponde. Aquí encontramos nuevamente el mismo espíritu de Babel, el hombre queriendo exaltarse, el poder queriendo convertirse en absoluto, la criatura intentando ocupar el lugar del Creador. Ese espíritu llegará a una expresión culminante en la figura del anticristo presentada en la profecía como un poder profundamente hostil a Dios. Pero debemos entender algo: el espíritu del anticristo no comienza solamente cuando aparezca un gobernante final. Juan ya advertía que todo aquello que niega a Cristo sustituye su autoridad o busca desplazarlo del centro, participa de ese mismo espíritu de oposición. Por eso la preparación del creyente no consiste únicamente en reconocer acontecimientos futuros. Consiste en aprender a reconocer hoy todo aquello que intenta quitarle a Cristo su lugar. Cuando un hombre se presenta como indispensable para llegar a Dios, debemos volver a la Escritura. Cuando una institución reclama una autoridad que solamente pertenece a Cristo, debemos volver a la Escritura. Cuando una ideología exige una obediencia que contradice la palabra, debemos volver a la Escritura. Siempre regresar a la verdad, porque el engaño crece donde la Biblia deja de ser examinada. La profecía no fue dada para producir especulación interminable, fue dada para mantenernos despiertos. Hay preguntas que han generado discusiones durante generaciones. ¿Cuándo comienza exactamente la vida humana? ¿Cuál es el valor de una persona antes de nacer? La Escritura dirige nuestra mirada hacia una verdad profunda. Dios conoce al ser humano incluso mientras se está formando. El Salmo 139 declara que sus ojos vieron nuestro embrión. Antes de que pudiéramos hablar, antes de que pudiéramos decidir, antes de que el mundo pudiera conocernos, Dios ya nos veía. Esto revela algo extraordinario acerca del valor de la vida. Nuestra dignidad no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra productividad. Depende de que somos criaturas conocidas por Dios. Y esto conecta profundamente con todo lo que hemos venido estudiando. Babilonia representa sistemas que deshumanizan, manipulan y sustituyen la verdad. Cristo hace lo contrario. Él restaura, Él llama por nombre, Él devuelve al ser humano su verdadera identidad delante de Dios. Por eso no basta con conocer profecías. Podemos estudiar bestias, imperios, ángeles, Babilonia y acontecimientos futuros y seguir teniendo un corazón lejos del Señor. La pregunta decisiva sigue siendo personal. ¿A quién pertenece tu vida? Porque llegará un momento en que todos los sistemas humanos caerán. Las religiones construidas sobre mentira caerán. Los poderes políticos pasarán. Los imperios desaparecerán. Pero la palabra de Dios permanecerá. Y quienes pertenecen a Cristo no necesitan vivir esclavizados por el miedo al futuro. Necesitan vivir fielmente en el presente, estudiar la palabra, orar, discernir, rechazar el engaño, defender la verdad y mantener a Jesucristo en el centro. El mayor misterio no debería llevarnos a admirar el poder de las tinieblas. Debería llevarnos a reconocer
cuánto necesitamos la luz. Y esa luz tiene un nombre: Jesucristo. Al llegar al final de este estudio, una verdad debe quedar grabada en nuestro corazón: conocer los misterios bíblicos no sirve de nada si ese conocimiento no nos conduce a una vida más cercana a Dios. La profecía no fue entregada para alimentar orgullo intelectual, fue dada para despertarnos, para mostrarnos que detrás de la confusión del mundo existe una batalla espiritual, pero también para recordarnos que Dios continúa gobernando sobre la historia. Por eso nuestra respuesta debe ser volver a su palabra. No basta con escuchar una predicación ocasional, necesitamos hambre de las Escrituras, hambre de conocer a Cristo, hambre de discernir la verdad en medio de tantas voces que buscan nuestra atención. Cuando una persona deja de estudiar la Biblia, comienza lentamente a depender de lo que otros dicen acerca de Dios. Y allí aparece el peligro, porque podemos terminar siguiendo una tradición en lugar de seguir a Cristo. Podemos defender una institución mientras olvidamos el Evangelio. Podemos hablar de religión sin tener una relación verdadera con el Señor. El mensaje de Apocalipsis nos obliga a revisar nuestro fundamento. ¿Está nuestra fe edificada sobre Jesucristo o sobre costumbres humanas? ¿Dependemos de la palabra o simplemente repetimos aquello que siempre hemos escuchado? Babilonia representa confusión, Cristo representa verdad. Babilonia mezcla intereses espirituales con ambición humana. Cristo llama al arrepentimiento, a la gracia y a una vida rendida delante de Dios. Por eso no podemos permanecer neutrales. Cada día decidimos qué voz tendrá mayor autoridad sobre nuestra vida. La cultura habla, la política habla, las religiones hablan, los líderes hablan, pero por encima de todas esas voces permanece la palabra de Dios. Y esa palabra debe ser examinada, conocida y obedecida. El verdadero creyente no teme investigar, no teme abrir la Biblia, no teme reconocer que alguna idea que sostuvo durante años quizá estaba equivocada, porque su compromiso principal no es defender su pasado, es obedecer la verdad. Eso exige humildad y también valor. A veces seguir a Cristo significa abandonar convicciones heredadas. A veces significa reconocer que habíamos puesto demasiada confianza en personas. A veces significa comenzar nuevamente y permitir que la Escritura ordene nuestra manera de pensar. Pero vale la pena, porque Cristo no vino para encerrarnos dentro de otra prisión religiosa, vino para darnos vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso, después de estudiar temas tan serios como Babilonia, los poderes espirituales y el engaño religioso, nuestra mirada debe regresar a Jesús. No terminamos contemplando las tinieblas, terminamos mirando al Salvador. Y la respuesta apropiada es la oración. Señor, abre nuestros ojos, danos discernimiento para reconocer el error y humildad para recibir tu verdad. Haz crecer en nosotros hambre por tu palabra. Guárdanos de seguir ciegamente a hombres, sistemas o tradiciones. Que Jesucristo permanezca siempre en el centro de nuestra fe y que aquello que aprendemos no quede solamente en nuestra mente, sino que transforme nuestra manera de vivir, porque el Evangelio sigue siendo el mensaje que el mundo necesita. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo ofrece esperanza a una humanidad confundida. Y mientras tengamos oportunidad, nuestra misión continúa siendo llevar ese mensaje a otros, enseñando lo que Él ha mandado y confiando en su promesa de permanecer con los suyos hasta el fin. Pero todavía queda una advertencia que no debemos ignorar. El engaño espiritual rara vez llega presentándose como engaño. Muchas veces llega vestido de verdad. Usa lenguaje religioso, habla de Dios, promete bendición, ofrece seguridad y precisamente por eso puede resultar tan peligroso. Apocalipsis muestra que Babilonia no solamente confunde al mundo mediante poder político o influencia religiosa, también seduce porque ofrece una espiritualidad atractiva, pero separada de la verdad de Dios. Por eso el creyente necesita discernimiento. No basta con emocionarse,
No basta con escuchar a alguien hablar con autoridad, no basta con ver multitudes siguiendo una enseñanza. Todo debe ser examinado a la luz de las Escrituras. La Biblia advierte que la religión puede llegar a embriagar el entendimiento hasta hacer que una persona siga a otros sin preguntarse si realmente está siguiendo a Cristo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos siguiendo al Señor porque conocemos su palabra o porque alguien más nos dijo qué debemos creer? La fe madura no depende de la personalidad de un predicador, no depende de una tradición heredada, no depende de una institución, depende de Jesucristo y de la verdad revelada por Dios. Por eso necesitamos volver constantemente a la Escritura, no para buscar argumentos contra otros, sino para permitir que Dios examine primero nuestro propio corazón, porque también nosotros podemos caer en idolatría, podemos convertir el dinero en nuestro Dios, podemos vivir para el reconocimiento, podemos obedecer más a la opinión de la gente que a la voluntad del Señor, podemos acercarnos a Dios solamente cuando queremos recibir algo. Y cuando hacemos eso, nuestra relación con Él comienza a deformarse. Dios no busca consumidores religiosos, busca corazones rendidos, no busca personas que solamente quieran protección, prosperidad o respuestas. Busca discípulos que amen la verdad incluso cuando la verdad los confronta. Israel fue acusado de infidelidad espiritual porque abandonó al Señor para correr detrás de otros dioses. Santiago también advierte que amar el sistema del mundo puede convertirnos en enemigos de Dios. La advertencia sigue siendo actual. Podemos estar dentro de una iglesia y tener el corazón lejos de Dios. Podemos conocer versículos y vivir esclavizados por el orgullo. Podemos hablar de profecía y no obedecer las palabras más sencillas de Jesús. Podemos estudiar Babilonia y permitir que Babilonia viva dentro de nosotros. Por eso el propósito de este mensaje no es señalar únicamente estructuras externas, es despertar la conciencia, examinar nuestras lealtades, preguntarnos quién gobierna realmente nuestra vida, porque al final todos los sistemas humanos desaparecerán. Todo poder religioso corrompido será juzgado. Toda autoridad que se levante contra Dios caerá, pero Cristo permanecerá. Y esta es nuestra esperanza. El creyente no espera el futuro mirando con terror a Satanás. Lo espera mirando con confianza a Jesucristo. Él venció en la cruz, Él resucitó. Él sigue teniendo toda autoridad. Y ningún poder espiritual puede alterar el propósito final de Dios. Por eso cuando el mundo se vuelve más confuso, nuestra respuesta no debe ser desesperación. Debe ser fidelidad más palabra, más oración, más obediencia, más discernimiento, menos dependencia de hombres, más dependencia de Cristo. Porque el enemigo puede levantar muchas voces, pero solamente una voz conduce verdaderamente a la vida. La voz del buen pastor. Después de contemplar estos misterios, la pregunta final no es ¿cuánto sabemos acerca de Babilonia, de la bestia o de los poderes espirituales? La verdadera pregunta es, ¿estamos viviendo preparados delante de Dios? Porque podemos conocer profecías y seguir lejos de Cristo. Podemos identificar símbolos y continuar esclavizados al pecado. Podemos hablar del engaño religioso y al mismo tiempo permitir que nuestro propio corazón sea engañado. Por eso la palabra no fue dada solamente para informarnos, fue dada para transformarnos. Dios quiere abrir nuestros ojos, pero también quiere cambiar nuestra vida. Quiere que abandonemos aquello que ocupa su lugar. Quiere que dejemos de confiar ciegamente en hombres. Quiere que nuestra fe vuelva a estar completamente centrada en Jesucristo. En un mundo lleno de confusión, Cristo sigue siendo la verdad. En medio de tantas voces, su palabra sigue siendo segura. Y frente a sistemas religiosos que prometen salvación por medio del poder humano, el Evangelio continúa proclamando algo mucho más sencillo y poderoso. La salvación está en Jesucristo. No se compra, no se negocia, no depende de títulos religiosos, no depende de una institución humana. Es gracia recibida por medio de la fe
que conduce al arrepentimiento y a una vida nueva. Por eso necesitamos volver al Evangelio, volver a la cruz, volver a la palabra, volver a una relación sincera con Dios. Si durante años has seguido una tradición sin examinarla, abre las Escrituras. Si has puesto demasiado peso sobre la palabra de un hombre, vuelve a Cristo. Si tu corazón se ha enfriado, arrepiéntete. Si has permitido que el mundo ocupe el lugar de Dios, regresa. Todavía hay gracia, todavía hay perdón, todavía hay oportunidad de comenzar de nuevo. El mensaje bíblico acerca del futuro no termina en la victoria de las tinieblas, termina en la victoria de Dios. Los imperios caen, los falsos sistemas desaparecen, el engaño es juzgado, pero Jesucristo permanece y quienes pertenecen a Él tienen una esperanza que ningún poder del mundo puede destruir. Por eso no vivas obsesionado con el miedo, vive preparado, no pongas tus ojos continuamente en Satanás, ponlos en Cristo, no permitas que la profecía solamente despierte curiosidad, permite que despierte santidad, que produzca oración, que produzca obediencia, que te lleve a estudiar la Biblia con más hambre, que te impulse a compartir el Evangelio con aquellos que todavía viven en oscuridad. La misión continúa. Cristo llamó a sus discípulos a llevar su mensaje a todas las naciones, enseñando a otros a guardar aquello que Él mandó y prometió permanecer con los suyos hasta el fin. Así que mientras el mundo continúa buscando respuestas en sistemas humanos, nosotros debemos anunciar una respuesta eterna. Jesucristo salva, Jesucristo perdona, Jesucristo transforma y Jesucristo volverá. Que nuestra vida esté preparada para ese día, que nuestra fe no esté fundada en hombres, sino en su palabra, que nuestro corazón permanezca limpio de la confusión de Babilonia y que hasta el último momento podamos vivir fielmente delante del Dios verdadero.